¿Está funcionando? Sí, fantástico. Muy bien. Bueno, para los que, los que no conocen mucho de medicina de urgencia, la gente que hay hoy día, los invitados que tenemos son una cosa realmente fabulosa, son como una especie de rockstar de la medicina de urgencia, Amal Matú, Mel Herbert, Millie Malone, Daniel Cabrera. En este minuto yo en verdad me siento así como el gallo que le toca como telonear a Pink Floyd, ¿cachai? O telonear a Led Zeppelin, porque yo soy académico de este programa, que es el programa de medicina de urgencia de la Católica. Si durante esta conferencia que se llama Conceptos podemos transmitir un poco de la pasión que sentimos por la medicina de urgencia y además de aprender, yo creo que es el principal objetivo de todo esto, ¿ya? Ahora, entrando un poco más de lleno a la presentación, lo primero es decir lo siguiente. La gran mayoría de las hemorragias subaracnoideas son de origen traumático, ¿ya? Sin embargo, esta presentación está abocada principalmente a las no traumáticas. Cuando un paciente tiene un accidente automovilístico y en el escáner aparece hemorragia subaracnoidea, si el accidente es de suficiente energía y se correlaciona con la clínica, vamos a pensar de que esta hemorragia subaracnoidea va a ser de origen traumático. También pueden haber algunas pistas en relación a la ubicación de la hemorragia que nos van a ayudar. Sin embargo, la presentación está enfocada solamente a la parte no traumática. ¿Por qué es tan importante? 1 o 2% de los pacientes que consultan en los servicios de urgencias vienen por cefalea, ¿ya? Por lo tanto, esto es un motivo de consulta extremadamente frecuente. Todos los que hemos trabajado en un servicio de urgencia sabemos que es una de las consultas que son muy, muy recurrentes. Y gran parte de lo que nos enseñan en la escuela de medicina tiene que ver con esto, en hacer la diferencia entre distintos tipos de cefalea. La verdad es que eso no nos interesa en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque esto lo que necesitamos es solamente tratamiento analgésico. Así es que hacer el diagnóstico de cefalea clúster, de cefalea migrañosa o tensional, no tiene ninguna relevancia para la medicina de urgencia. Lo que a nosotros nos interesa es hacer el diagnóstico de las cefaleas secundarias. ¿Por qué? Porque si una persona tiene cefalea clúster y en verdad tenía migrañosa, no nos va a cambiar en nada el pronóstico ni el tratamiento del paciente. Distinto es que mandemos a la casa un paciente que en verdad tenía un tumor en la cabeza, que tenía un hematoma subdural o un extradural, que venía intoxicado por monóxido de carbono a nuestra consulta, que tenía una meningitis, que tenía un glaucoma como causa de su cefalea, que era una paciente que en verdad estaba partiendo con una eclampsia, o que tenía una arteritis de la temporal. Eso es lo que nos interesa. Esto es lo que no se nos puede pasar, eso es lo que tenemos que buscar y tenemos que ir dirigidamente a verlo. Y dentro de esos diagnósticos también está la hemorragia subaracnoidea. Entonces, toda esta presentación está enfrescada básicamente en tratar de hacer que esa gran masa de pacientes de cefalea lo logremos filtrar y podemos ver quién y cómo vamos a estudiar, y en este caso particularmente dirigido a la hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué es importante? Principalmente porque es una patología que tiene altísima mortalidad. La mortalidad en globo de la hemorragia subaracnoidea anda alrededor del 40%. Segundo, porque es altamente discapacitante. El 30% de los pacientes que sobreviven a la hemorragia subaracnoidea tiene secuelas después de esto. Además, es paciente más bien joven. 55 años es la edad promedio de los pacientes que tienen hemorragias subaracnoideas no traumáticas. Y además, ¿por qué nos cambia el manejo? Porque la manera que vamos a estudiar a este paciente va a ser distinta y las acciones de medicamentos que vamos a tomar con este paciente también va a ser distinta. Por lo tanto, es el paciente que no queremos que se nos pase. Sin embargo, pese a todo eso dicho, entre el 5 al 10% de los pacientes que vemos, o que se ven por hemorragia subaracnoidea, tuvieron una consulta previa y no se detectó. Por lo tanto, no puede ser que 1 de cada 10 pacientes con una patología tan grave no seamos capaces de detectarla. ¿Ya? Y eso es principalmente porque la gente subestima un poquito la clínica en relación o toma malas acciones del punto de vista del estudio de estos pacientes. Por lo tanto, siendo una patología tan grave, esto es como Aerosmith, I don't wanna miss a thing, no quiero que se me pase ni una. Este es el tipo de patología que yo quiero que ningún paciente se me vaya para la casa sin haberlo detectado. Vamos a seguir conversando por qué. Entonces, es un diagnóstico que muchas veces puede ser difícil. Tiene que ver mucho con la estratificación de riesgo de nuestro paciente. ¿Cuáles son los pacientes que realmente vamos a estudiar o no? Y en una patología tan difícil como la cefalea, por la cantidad de pacientes que consultan por ella. Es difícil además porque tiene presentaciones variables
no todos los pacientes tienen un patrón típico de hemorragia subaracnoidea. Muchos pacientes, hasta un 70%, consultan solamente por cefalea y ningún otro síntoma asociado, ¿verdad? Y que además lo que la mayoría de la gente confía como arma para la investigación de una cefalea inicial, que es el escáner, tiene muchas limitaciones y el escáner no es una arma confiable cuando estamos pensando en hemorragia subaracnoidea. Además, muchos pacientes, más o menos el 15% de los pacientes que tienen una hemorragia subaracnoidea, cuando uno toma la historia, tuvo en las 2 semanas previas una cefalea que se dice cefalea centinela. Cefaleas con características de riesgo, pero que no se estudió y no se detectó, o el paciente no consultó. ¿Verdad? Si es que el paciente no consultó, bueno, lo siento, es su problema, pero si consultó nuestro servicio y nosotros no fuimos capaces de decir que este paciente tenía el riesgo de que tuviese una hemorragia subaracnoidea aneurismática y después nos llega a las 2 semanas enclavándose, eso va a ser culpa de nosotros, de un paciente joven, o que va a quedar con secuelas porque no supimos detectarlo y tratarlo a tiempo. Y la gran gracia de la cefalea centinela es que si es de origen aneurismática, uno puede detectarla y tratarla y el paciente nunca va a tener ninguna complicación en su vida. Truenos y relámpagos, eso principalmente tiene que ver con la gran mayoría, como la gran presentación que está descrita en relación a la hemorragia subaracnoidea, que es la cefalea súbita, aguda, tipo thunderclap. Hay algunas diferencias. La cefalea thunderclap o súbita es la cefalea que el paciente está tranquilo y parte de la cefalea tal como un piedrazo. Muchas veces el paciente incluso te puede decir, la última paciente que me acuerdo nos contó, iba bajando por Manquehue, iba a doblar en Vespucio, me dijo así, en la calle, y de repente giró el cuello y fue ¡pa! Como que le hubiesen pegado un piedrazo en la cabeza. Así, se pueden acordar el minuto preciso, y la intensidad de la cefalea es altísima y llega de 0 al máximo en cosa de segundos. Hay algunos trabajos, eso sí, que están tomando el concepto de cefalea aguda. El concepto de cefalea aguda es un poco más discutible. En general, se toma la cefalea que es de muy alta intensidad, que se demora más o menos 1 hora en llegar a su máxima evolución. El gran problema de eso es que muchos pacientes que consultan en el contexto de migrañas, por ejemplo, van a llegar a la máxima intensidad en el proceso de 1 hora. Por lo tanto, hay que considerarlo, pero probablemente tienen menos fuerza que la cefalea súbita. Cefalea y compromiso de conciencia. No es muy importante para nosotros tratar... a nadie se le va a pasar por la mente no estudiar una persona que no viene por compromiso de conciencia. El compromiso de conciencia parte muchas veces con una neuroimagen, ¿verdad? Pero si la neuroimagen está negativa, muchas veces vamos a tener que buscar un poquito más allá. Cefalea y déficit neurológico, tampoco es cada vez mucho, ¿verdad? Y cefalea con síncope. Ojo que el 15% más o menos de los síncopes secundarios, o sea, el paciente que se sincopea y que tiene algo de base grave, es secundario a hemorragia subaracnoidea. Así que el paciente que cefalea suelo, hay que buscarlo y meterlo en el track de hemorragia subaracnoidea. De las cefaleas tipo thunderclap, cefalea súbita, entre el 12 al 16% de los pacientes van a tener una hemorragia subaracnoidea. Por eso es tan importante. Eso significa, básicamente, 1 de cada 8 pacientes que les consulte a ustedes porque tuvieron una cefalea de inicio ictal, van a tener esta patología. Sin embargo, dependiendo de las series, entre el 40 al 70% de estos pacientes van a tener cefalea y nada más que cefalea. Por eso que es tan complejo a veces lograr hacer el filtro y buscarlos. De los síntomas acompañantes, síncope, como ya lo dijimos, ¿ya? Rigidez de nuca, más o menos un 40% de los pacientes se puede presentar con rigidez de nuca asociado a su cefalea, ¿ya? Y náuseas y vómitos son como los síntomas más frecuentes. Aparte de eso, en verdad no hay nada que tenga mucho valor como para poder darle alguna pista al clínico que está atendiendo a este paciente. Entonces, ¿cómo comienza el estudio de este paciente? El escáner, por supuesto, sabemos que es el examen de elección para el enfrentamiento inicial, ¿ya? Pero esto lamentablemente no es la panacea, no es tan bueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente el escáner es un examen que es absolutamente tiempo dependiente y la sensibilidad del escáner no es 100%. Por lo tanto, a las 12 horas tiene una bastante buena sensibilidad, alrededor del 98% para la hemorragia subaracnoidea.
pero va bajando. A las 24 horas ya es 92%, a las 48 un 86%, a las 72 76%, y el quinto día no es mejor que el 58%. ¿Qué significa eso? Que no es un examen 100% confiable y que además es tiempo dependiente. Si el paciente partió con su cefalea hace 24 horas atrás, ya vamos a tener un 92% solamente de sensibilidad. Por lo tanto, quedarse con solamente el escáner como único estudio en este tipo de cefalea no se puede hacer. Porque tienen los grandes problemas. El tiempo ya lo vimos. Lo segundo es el volumen de sangre. La gran mayoría de las hemorragias subaracnoideas que se pasan tienen volúmenes sanguíneos chicos, ¿ya? Además, hay varios casos descritos en pacientes que además están cursando con anemia, con un hematocrito menos de 30%, y el escáner no es capaz de detectar el sangrado agudo por la hemodilución que existe en el paciente. La interpretación es otro gran problema que tenemos. La gran mayoría de los que trabajamos en sistema público no tenemos la disponibilidad del radiólogo y en general nos informan los escáneres como 2 días después, a no ser que uno mande al interno a que lo vaya a ver, ¿no es cierto? Y yo no soy neuroradiólogo y no sé si hay alguien interesado en esta conferencia que sea de esa disciplina, ¿no? Y lo tercero y lo último es el equipo. Muchas veces los equipos no son los de la última tecnología, no son los equipos de quinta generación con 128 cortes o 256 cortes o cuantos vayan ya en este minuto. Entonces, muchas veces el equipo en el cual nosotros tenemos que confiar nuestros escáneres no es de la mejor calidad. Entonces, hemorragias subaracnoideas pueden tener muy pequeña cantidad de sangrado. Es un sangrado que está en la base del cráneo, porque lo más frecuente de las hemorragias subaracnoideas es que sean de origen aneurismático, el 85% lo es, y es una zona en la cual hay hueso, y la definición del escáner no es lo mejor, ¿ya? Por lo tanto, el escáner obviamente es nuestro primer enfrentamiento, porque si vemos eso, ya está, listo, diagnóstico hecho, se acabó, no es necesario seguir. Sin embargo, muchas veces no vamos a ver eso, sino que vamos a ver un escáner absolutamente normal. Si el escáner es normal, punción lumbar, ¿ya? Vamos a poner una aguja atrás en la espalda. Y básicamente, ¿por qué? Porque entre el 7 y el 10% de los diagnósticos de hemorragia subaracnoidea se van a hacer mediante punción lumbar. Y eso continúa hasta el día de hoy, ¿ya? Pese a la mejoría y a la resolución de los escáneres, en el mundo todavía el 7 al 10% de los diagnósticos se hace por punción lumbar. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Dos cosas. Glóbulos rojos tres cosas. Glóbulos rojos en el líquido cefalorraquídeo, al análisis. Lo segundo es la xantocromía, que es esa, no sé si se alcanza a ver discretamente, coloración amarillenta en el líquido cefalorraquídeo cuando uno lo hace comparar contra un tubo frente a una superficie blanca. Los métodos visuales pueden ser tan buenos como los métodos basados en el laboratorio, ¿ya? Así que si es que ustedes trabajan en algún sistema que no tengan laboratorio disponible o no tengan centrífuga para poder mejorar, digamos, la muestra, ustedes pueden hacer el diagnóstico de xantocromía solamente mediante inspección visual. Y el aumento de la presión de apertura. Son las tres cosas que vamos a buscar en esta punción lumbar. Nos gusta porque es sensible y es sensato, ¿ya? Hacer una punción lumbar. ¿Qué tan sensible? 100% sensible. Pocos exámenes en la urgencia tienen un 100% de sensibilidad. Tiene, obviamente, algunos problemas de especificidad. Y estos están dados principalmente por la punción traumática. ¿Por qué? Porque punción traumática nos va a dar sangre en el líquido cefalorraquídeo. Además, no existe un mínimo conteo de glóbulos rojos que hable la literatura. En general, uno asume que conteo sobre los miles como unidad es suficiente para pensar de que este paciente está teniendo una hemorragia subaracnoidea. Pero no existe un punto de corte que uno diga 200 glóbulos rojos, 500 glóbulos rojos. Por lo tanto, en caso de una punción traumática, aunque uno haga la dilución y espere hasta el cuarto tubo para poder mandarlo, el cuarto tubo no nos va a dar seguridad de que ese paciente está sangrando o fue porque metí yo mal la aguja, ¿ya? Además, hay algunas limitaciones, de todas maneras, con la interpretación de la xantocromía, ¿ya? Hay algunos falsos positivos, dados principalmente por la hiperbilirubinemia, que es lejos la causa más frecuente, el paciente con daño hepático crónico, por ejemplo, que está con ictericia. Y algunos pacientes que tienen carrotenemia, ¿ya? También pueden tener coloración amarillenta del líquido cefalorraquídeo, pero eso es como bien anecdótico. Y
el punto que sí es muy importante que tengan claro es el tiempo. ¿Por qué? Porque la punción lumbar nos va a dar 2 puntos de utilidad. La primera, que son las primeras 12 horas, que vamos a ir a buscar glóbulos rojos, y la segunda, de las 12 horas hasta las 2 semanas, que vamos a ir a buscar santocromía. Pero si un paciente tiene una historia de cefalea ictal y ha estado haciendo cefaleas repetitivas después de esa cefalea ictal y viene más de 2 semanas, la punción lumbar lamentablemente no nos va a servir en ese minuto. Si está todo negativo, like. Este paciente se puede ir a la casa con seguridad. Existe un estudio grande de seguimiento a 3 años con más de 360 pacientes que muestra ninguna hemorragia subaracnoidea secundaria a esto. Y hay un metaanálisis además que tiene también un seguimiento de alrededor de 3.2 años que muestra que ninguno de los pacientes que llegó por cefalea ictal al servicio de urgencia, que se le hizo un escáner que estaba normal y que se les hizo una punción lumbar que estaba normal, hizo una hemorragia subaracnoidea esos 3 próximos años. ¿Ya? Por lo tanto, un paciente que consulta por cefalea ictal y solo cefalea ictal, no el que viene con déficit neurológico, ¿ya? Es un paciente que después de su estudio se puede ir con seguridad a la casa. Ahora vamos a encender el condensador de flujo, vamos a viajar un poquito en el tiempo y vamos a ver qué es lo que está saliendo en lo último, ¿ya? Porque todo lo que hemos hablado ahora son las recomendaciones del ACEP, ¿ya? O sea, básicamente, qué es lo que nos dicen, qué es lo que deberíamos hacer, ¿ok? Como guías mínimas. Lo más nuevo, en general, un paper que salió publicado en el BMJ en el año 2011, ¿ya? Que son algo así de 3.000 pacientes que consultaron por cefalea ictal, en el cual se le hicieron escáner, que son escáneres de tercera generación. Para que se hagan una idea, los escáneres de tercera generación son los que empezaron a aparecer alrededor del año 2000, ¿ya? O sea, no son los últimos, pero son bien modernos, ¿ya? En los cuales era interpretado por un neuroradiólogo o un radiólogo entrenado en ver escáner de cerebro. Y en los pacientes, en el subgrupo que tenía menos de 6 horas desde el inicio, ellos mostraron que tenía un 100% de sensibilidad. ¿Qué significa? Básicamente que si es que esto se empieza a confirmar con otros estudios, podríamos pensar en un subgrupo de pacientes dejar de hacer la punción lumbar. No es algo recomendado todavía. La mayoría de ustedes no tienen un neuroradiólogo. Este estudio tiene una gran falla de que no dice el radiólogo entrenado qué tipo de entrenamiento tenía. Y no sabemos muchas veces qué calidad de imagen estamos adquiriendo nosotros, ¿ya? Y además, entre un 97 a 100% es el intervalo de confianza de sensibilidad de este estudio. Nadie quiere ser ese 97% que justo te toque esa parte de la curva y que se te pase a ti la hemorragia subaracnoidea. Así es que probablemente hay que considerarlo, puede venir hacia el futuro, pero yo no tomaría esa conducta todavía. ¿Por qué? Porque además han habido 2 estudios retrospectivos a partir de este que no han logrado los mismos resultados. Así es que no hay todavía luz verde como para confiarse, simplemente considerarlo. ¿Ya? Así que esto tiene que esperar. Hay algunos estudios que tratan de buscar angio-CT. ¿Por qué el angio-CT? Porque, como les dije, el 85% de las hemorragias subaracnoideas son de origen aneurismático y además son las que tienen peor pronóstico. Las de origen no aneurismático, ¿ya? Como por ejemplo la perimesia encefálica, tienen mucho mejor pronóstico que la causada por aneurismas. Por lo tanto, hay gente que dice, mira, y si tiene el escáner normal y le hacemos una fase angiográfica y no tiene aneurismas, uno podría decir que se vaya para la casa porque en verdad no tiene tanto riesgo de que tenga una hemorragia subaracnoidea, ¿no es cierto? Y con eso eventualmente sacar la punción lumbar. El gran problema de eso es que esto tiene un gato encerrado. Y el gran gato encerrado tiene que ver con que entre el 2 al 4% de la población tiene aneurismas en la cabeza y no se está muriendo el 2 o el 4% de la población por causa de hemorragia subaracnoidea, ¿ya? De hecho, la incidencia de la hemorragia subaracnoidea anda alrededor de los 200 pacientes por 100.000 pacientes años. O sea, en una población, 20 pacientes por 100.000 pacientes años. En una población de 100.000 personas, en un año vamos a ver más o menos 20 hemorragias subaracnoideas. Entonces, ¿a qué nos va a llevar esto? A un gran problema. ¿Qué le vamos a decir al paciente? Mire, usted tuvo una cefalea o que la verdad tiene solamente un 12% de posibilidad de tener una hemorragia subaracnoidea. Le hicimos este examen que tiene entre un 2 a un 4%, o sea, que tiene un aneurisma,
pero que en verdad no tengo tan claro si realmente es la causa de su cefalea o no, y si tiene o no tiene riesgo de ruptura este aneurisma. Si yo soy ese paciente, probablemente voy a decir, doctor, opéreme este aneurisma porque si no me voy a morir, sabiendo que lo más probable es que nunca se va a romper. Y eso lo que va a hacer es llevar a este paciente a meterlo a un nuevo track de morbimortalidad en relación a la cirugía, que puede ser o un coil o de frente un clipaje, que es mucho más invasivo y peligroso. Por lo tanto, hacer el angio-CT no me parece en este minuto tampoco una muy buena idea, ¿ya? Principalmente porque vamos a estar sobrediagnosticando aneurismas que no tienen probablemente ninguna relación clínica, ¿ya? Es distinto el paciente que tiene historia familiar de hemorragia subaracnoidea, que tiene aneurismas grandes, que tal vez es el subtipo de paciente que uno va a querer tratar, pero no el paciente que ha tenido una sola cefalea y que tiene un aneurisma chico de 1 milímetro. Eso en general no se hace nada, ¿ya? Resonancia, en general, no es nuestro mayor amigo en el servicio de urgencia. ¿Por qué? Porque por algún motivo muy pocos hospitales tienen resonancia 24 horas, 7 días a la semana. Además, son exámenes que son lentos, que son caros, que son poco disponibles. En sí, la resonancia, cuando uno la toma muy agudo, nos ayuda mucho en el diagnóstico versus el escáner. ¿Por qué? Porque las secuencias T1 y T2 nos ven bien la sangre en esta pequeña cantidad en agudo, ¿ya? Sin embargo, hay algunos estudios hechos con métodos de sustracción del resonador que básicamente logran ver sangre en pacientes subagudos, o sea, el paciente que ya lleva 48 horas o 3 días. Es caro, es lento, ¿ya? Conclusiones, súper simple. La HCA es una patología de muy alto riesgo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que buscarla y tratar de ser inclusivos en nuestro estudio. Cefalea pura, cefalea sola, ese paciente de que nos parezca de riesgo, ese paciente se va a nuestro track, que es escáner y punción lumbar. Si este paciente tiene un escáner y una punción lumbar que es normal, es absolutamente seguro mandarlo hacia la casa y ese paciente no va a tener complicaciones. Entonces, cefalea súbita, cefalea con síncope, cefalea más algún déficit o cefalea con compromiso de conciencia, primero le vamos a hacer un escáner. Si el escáner está normal, vamos a ir a una punción lumbar. Si la punción lumbar está normal, el paciente se va de alta. Okay. Así que, keep calm y hacer un ataque con PL. Gracias.